Hay una tragedia que es tan dolorosa como legendaria. El momento en que el narcisista finalmente despierta ante lo que ha hecho, ese instante no es solo una crisis emocional, sino un símbolo, una grieta en el alma, que revela una verdad que siempre intentaron evitar. Durante toda su vida, construyeron una ilusión de poder basada en la manipulación emocional, convirtiendo el amor, la confianza y la bondad en herramientas de control. Pero es precisamente la verdad desnuda y el amor auténtico lo que actúa como un espejo, reflejando la fragilidad de la fortaleza que tanto se esforzaron en levantar. ¿Y sabes qué? Esta no es solo una historia sobre la caída del narcisista, es también un recordatorio poderoso para todos nosotros sobre el valor del amor sincero, de los límites personales y de la fuerza que nace cuando decidimos vivir en coherencia con quienes realmente somos. En el viaje de hoy, te invito a atravesar cada una de sus máscaras, a observar cómo la ilusión del control se desmorona ante el silencio, la claridad y, al final, ante la partida en paz de quien alguna vez los amó de verdad. Así que, si estás buscando reconectar con tu poder interior, si quieres comprender los mecanismos de la manipulación para no volver a caer en sus redes, quédate hasta el final de este video. Te prometo que lo que vas a escuchar no solo te revelará verdades, sino que también te dará esperanza. Porque sí, puedes salir de la oscuridad y reconstruir tu valor. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún paso más en este camino de sanación y despertar. Cuando observamos el comportamiento del narcisista, nos damos cuenta de que la raíz de toda su manipulación no proviene de una fuerza real, sino del miedo. Miedo a ser abandonado, miedo a ser expuesto, miedo a enfrentarse con la fragilidad de su propio ser. Por eso, se aferran al control como a un salvavidas. Cada elogio, cada reacción emocional, cada lágrima que derramas, se convierte en una prueba para ellos de que aún importan, de que aún están ganando en este juego invisible. Pero la paradoja es esta: cuanto más intentan controlar, más evidente se vuelve su impotencia. Porque el amor verdadero no nace de la imposición, solo puede florecer en la libertad, en el respeto mutuo y en la valentía de mostrarnos tal como somos. Y eso es, precisamente, lo que el narcisista más desconoce. Sabe seducir, sabe atraer, incluso sabe imitar emociones para crear una ilusión de cercanía, pero no sabe conectar de verdad, porque para conectar se necesita humildad y vulnerabilidad, dos cosas que su ego no permite. Por eso, toda relación con un narcisista sigue el mismo patrón. Empieza con intensidad, se fractura por dentro y termina en confusión y agotamiento. Quienes están a su lado suelen sentirse nunca suficientes, nunca acertados, nunca verdaderamente escuchados. Poco a poco, su energía se agota, su confianza se erosiona, todo para sostener la existencia frágil de un yo lleno de grietas. Sin embargo, la verdadera tragedia del narcisista no está en el daño que inflige a otros, sino en la prisión invisible que se construye a sí mismo, una cárcel hecha de imágenes falsas, de apariencias cuidadosamente pintadas, de papeles que nunca deja de interpretar. Cree tener el control del mundo, pero en realidad es esclavo de su propio vacío. Y cuando la máscara se rompe, cuando ya nadie reacciona, cuando el silencio sustituye a las explicaciones, se ve obligado a enfrentar una verdad devastadora. Su poder nunca fue real. Es ahí cuando el ciclo se revierte.
Cuanto más intenta controlar, más pierde. Cuanto más busca adoración, más solo se siente. Cuanto más manipula para retener, más aleja a los demás. En su desesperación, puede enfurecerse, inventar historias, fingir arrepentimiento, todo con tal de recuperar una ilusión que ya se ha derrumbado. Del otro lado, para ti la persona que una vez fue manipulada es el momento de descubrir tu verdadera fuerza. Una fuerza que no reside en la venganza, ni en demostrarle que está equivocado. La fuerza está en el desapego, en atreverte a decir, yo ya no juego este juego. Cuando eliges el silencio, cuando mantienes tus límites, cuando prefieres la paz al caos, has ganado. No le has ganado a él, sino al miedo que antes te encadenaba. Hay una amarga paradoja en el actuar del narcisista. Hay una amarga paradoja en el actuar del narcisista. Si quitamos las capas de sus máscaras, lo que encontramos en el centro de su ego no es poder, sino un vacío inmenso, un miedo a ser olvidado, un miedo a ser visto tal como es. Y para llenar ese vacío, construyen un castillo de arena, una ilusión de control. Al principio, ese castillo parece deslumbrante. Entran en nuestras vidas con encanto, atención y una mirada que parece leer el alma. Lo que muchos llaman love bombing. Es el anzuelo perfecto. Reflejan tus deseos. Usan palabras, gestos e incluso silencios estratégicamente calculados para hacerte creer que has encontrado a tu alma gemela. Pero detrás de ese magnetismo no hay conexión real. Solo hay observación, recopilación de datos sobre ti. ¿Qué te alegra? ¿Qué te asusta? ¿Cuáles son tus heridas abiertas? Cuando ya estás vinculado, cuando la confianza ha echado raíces, el juego cambia de tono. Los elogios se vuelven críticas sutiles. La atención se convierte en indiferencia selectiva. Un día son cálidos. Al siguiente te enfrían con su distancia. Cada cambio en su actitud no es casual. Es un instrumento, y ese instrumento se usa para controlar el ritmo de tus emociones. Comienzas a sentir ansiedad, a preguntarte ¿qué hiciste mal? Inviertes más energía en arreglar algo, mientras ellos solo observan, alimentándose de tu confusión. A estas alturas, ya no es una relación real. Es un escenario donde el narcisista es el director, y tú te has convertido, sin querer, en actor secundario de su guión. Ya no vives para ti, sino para anticipar qué quiere hoy, qué espera, cómo evitar su próxima rabia. Y es entonces cuando empiezas a perder partes de tu identidad. Lo más doloroso es que el narcisista no actúa por ignorancia. Él sabe el valor de la bondad, pero no la ve como una virtud, sino como un recurso que puede explotar. Sabe que el amor es algo sagrado, pero en sus manos, el amor se convierte en un instrumento de poder. Ve en ti la sensibilidad, la lealtad, la compasión, y en lugar de apreciarlas, las utiliza. Para él, amar no es compartir, sino negociar con un capital emocional. Pero esta ilusión de control solo se sostiene mientras tú sigas reaccionando. Mientras llores, discutas o trates de explicarte,
Él se alimenta de la idea de que aún importa, de que aún sostiene las riendas. Sin embargo, cuando llega el silencio, cuando decides no jugar más, el sistema entero comienza a derrumbarse. El narcisista no sabe cómo enfrentarse a alguien que ya no responde emocionalmente. Para él, el silencio no es un vacío, es una pesadilla. Le arrebata el poder que creía indestructible. Y ese es también el punto de inflexión en el camino de quien fue manipulado. Porque al guardar silencio, al retirar la energía que antes te drenaban, afirmas algo poderoso. Yo ya no pertenezco a este escenario. No es una huida, es una elección. Elegiste tu libertad. Elegiste que él se enfrente a la verdad, que su poder fue siempre una ilusión. Y elegiste regalarte lo más valioso, tu paz interior. ¿Veis? Esto desestabiliza al narcisista. Su reacción suele ser intensificar el juego. Culpas, lágrimas, disculpas falsas, o incluso hacerse pasar por víctima para hacerte volver. Pero cuanto más lo intenta, más deja al descubierto su verdad. No es fuerte, es solo un niño herido atrapado en sus propios mecanismos de defensa. Tiene miedo de ser visto, de asumir responsabilidades, de vivir con autenticidad. Por eso, se refugia en el juego del control, un juego donde él mismo termina perdiendo. Mientras tanto, tu viaje empieza realmente cuando te alejas. Al salir de ese torbellino, puedes sentirte vacío, confundido o incluso dudoso de ti mismo. Pero poco a poco, te das cuenta de que tu silencio no solo le quita poder a él, sino que te devuelve tu voz interior. Ya no te preguntas ¿qué hice mal?, sino ¿qué quiero de verdad? ¿Qué merezco realmente? Y esas respuestas se convierten en los cimientos para reconstruir tu identidad, antes erosionada. Aquí ocurre una inversión sanadora. Mientras el narcisista lucha por retener su ilusión, tú comienzas a reconectar con la verdad de que el amor no debe doler constantemente, de que la bondad no significa aceptar el abuso, de que la paz nace cuando sabes establecer límites y tienes el valor de irte cuando es necesario. Y cuando esa verdad comienza a iluminar tu vida, sucede algo milagroso. Ya no ves al narcisista como un ser poderoso, sino como un ser humano, con límites que nunca quiso enfrentar. Y al cambiar esa imagen, pierde el poder más grande que tenía sobre ti, el poder en tu mente. Lo que más le duele no es tu ausencia física, sino tu libertad emocional. Puede reemplazarte con otra fuente de suministro, pero jamás olvidará la sensación de que hubo alguien que lo vio de verdad, que lo amó de verdad, que sufrió de verdad, y que finalmente lo soltó de verdad. Ese es el momento trágico y mítico al que hacíamos referencia al principio. El instante en que el narcisista se enfrenta a una verdad imposible de negar, que el poder en el que tanto creyó nunca fue real, solo fue una sombra. Y para ti que alguna vez sufriste, que te sentiste agotado, que pensaste haber perdido todo tu valor, este no es el final. Es el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo de crecimiento, de libertad y de comprensión. Que el amor verdadero solo puede existir cuando ambas personas se encuentran desde la autenticidad, no desde un juego de poder. Si miramos más de cerca, veremos que el llamado poder del narcisista no es más que una ilusión disfrazada. No conectan con las personas, solo manipulan sus reacciones. No aman, solo usan el afecto para alimentar su ego.
No son fuertes. Solo se aferran a la admiración ajena para ocultar su vacío interior. En el fondo, el narcisista es como un actor que jamás se atreve a abandonar su personaje. Vive en un escenario adornado, con palabras bonitas, gestos seductores y actos de bondad fingida. Pero detrás del telón, lo que hay es oscuridad. Temen que se cierre el telón, que se apaguen las luces, que el público se levante y se vaya, porque entonces solo quedan ellos mismos, y eso es lo que más temen. Por eso levantan muros, se esconden tras máscaras, se blindan emocionalmente. Pero lo que no esperan es que cuanto más se ocultan, más solos se sienten. Cuanto más controlan, más evidente se hace su impotencia. Y cuando aquellos que una vez los amaron descubren la verdad, no solo pierden una relación, pierden el espejo que les daba una ilusión de existencia. Porque la verdad es esta: el narcisista no puede alimentarse con amor propio. Necesita que otros lo reflejen, como un espejo, para sentirse real. Cada lágrima, cada grito, cada intento de explicación es combustible para su ego frágil. Pero cuando el espejo se rompe, cuando ya no hay reflejo, el narcisista cae en una angustia silenciosa. Ya no sabe quién es. Y por eso temen al silencio más que a cualquier confrontación. Una discusión, una resistencia, al menos es conexión. Pero el silencio, la indiferencia, los límites firmes, son como una puerta cerrada. Los deja fuera, solos con su miedo más profundo. El miedo a ser olvidados. En cambio, para quien ha vivido una relación así, el punto de inflexión llega cuando comprende que amar no significa aguantar, que perdonar no es aceptar humillaciones, que ser bondadoso no es convertirse en una fuente inagotable para los demás. Y ese despertar es el primer paso fuera del laberinto. Nadie sale de ese ciclo en una sola noche. Es un proceso. Al principio llega el cansancio. ¿Por qué siempre soy yo el que está mal? Luego la duda. ¿Y si no fue culpa mía? Más adelante, la claridad. Esto es manipulación. Hasta que finalmente nace la firmeza. Basta. Yo ya no estoy aquí. Ese momento, para el narcisista, es como un trueno que rompe el cielo. No porque haya perdido a alguien que lo amaba, sino porque ha perdido el espejo que reflejaba su falsa grandeza. La otra persona ya no discute, ya no explica, ya no llora, ya no trata de arreglar nada. La otra persona guarda silencio. La otra persona está en paz. Y esa es la herida más profunda. Desde la desesperación, él recurre a sus tácticas de siempre. Ruegos, promesas, lágrimas, hacerse la víctima. Y si eso no funciona, viene la difamación, el ataque o la frialdad fingida. Pero sin importar el método, el objetivo es uno solo: recuperar el reflejo perdido. Y cuando no lo logra, su espiral de inseguridad se vuelve aún más desesperada. Y justo ahí es cuando la persona sobreviviente recupera su poder. Al dejar de reaccionar, rompe el lazo invisible que la ataba. Ya no entra en el juego. Ya no se deja arrastrar por emociones manipuladas. No solo se aleja de una persona, se aleja de un sistema diseñado para desgastar su alma. Y aquí ocurre algo fascinante. Desde una perspectiva espiritual, esto no es solo una ruptura, es un renacimiento, porque en ese proceso uno aprende a volver a sí mismo, aprende a amarse con la ternura que antes entregaba a otros. Aprende que poner límites no es egoísmo,
sino la base del respeto propio. Aprende a habitar el silencio, no para esconderse, sino para escuchar su voz interior. ¿Y el narcisista? Él se enfrenta a una verdad irreversible, que el control jamás crea conexión, que la manipulación nunca genera amor real, que el poder que creía eterno solo existía porque alguien se lo concedía. Y cuando esa concesión desaparece, solo queda él desnudo, frágil, perdido. Aquí vemos un contraste evidente. La persona que sobrevive, después de todo, encuentra libertad y crecimiento. El narcisista, después de todo, solo encuentra soledad y un ciclo sin salida. La tragedia está en que podrían cambiar, pero la mayoría se niega a hacerlo, porque cambiar implica derribar la fortaleza de sus ilusiones, enfrentar el miedo a ser herido, admitir que no son dioses invencibles, y para su ego frágil, eso es como una forma de muerte. Por eso, eligen repetir. Buscan una nueva fuente de suministro. Reinician el ciclo con otra persona. Pero no importa cuántas veces reescriban el guión, el final siempre es el mismo, porque el amor verdadero no puede florecer en tierra de posesión. Y la verdad, con su fuerza silenciosa, siempre llega, siempre revela, y siempre libera a quien tiene el valor de salir. ¿Lo ves? La victoria no está en demostrarle al narcisista que estaba equivocado, ni en hacer que se arrepienta. La verdadera victoria está en que ya no eres definido por él, ya no giras en su órbita, ya no lo colocas en el centro de tu universo emocional. Has salido de ese sistema y has recuperado tu propio mapa. Y en ese nuevo espacio nace la paz. En ese lugar ya no te obsesiona la idea de ser lo suficientemente bueno para ser amado, sino que aprendes a amarte incluso en tu imperfección. Ahí descubres que el amor auténtico no exige sufrimiento ciego, sino apoyo mutuo para crecer juntos. Una de las verdades más amargas para el narcisista es aceptar que nunca tuvo verdadero control sobre nadie. Cada palabra dulce, cada gesto frío, cada promesa intensa o cada negación cruel eran solo intentos desesperados por provocar una reacción. Nunca controlaron tu corazón, solo influenciaron temporalmente tus respuestas. Y cuando dejas de reaccionar, cuando ya no discutes, no suplicas, no caes en su juego, su muro de ilusión se derrumba, ladrillo por ladrillo. Aquí nace una gran ironía. El narcisista pasa la vida entera buscando poder, pero ese poder nunca estuvo en sus manos, siempre estuvo en las manos de quienes manipulaban. Solo cuando tú dabas atención, paciencia, amor, incluso ira, ellos se sentían reales, y aún así, creían ser superiores, los que llevaban las riendas. Esa falsa creencia los encierra en un ciclo eterno. Cuanto más ansían controlar, más muestran su debilidad. Imagínate una vasija vacía, que necesita que otros la llenen para no secarse. El narcisista es esa vasija. No sabe crear su propia agua. Por eso busca que otros la viertan. Emociones, elogios, cualquier señal que indique que aún es importante. Pero nadie puede verter para siempre. Y cuando se queda solo, queda vacío. Y en ese vacío nace su mayor terror. El miedo es el motor más profundo. Miedo a ser visto, miedo a ser abandonado, miedo a que, detrás de todas las máscaras, no haya más que una persona común, vulnerable y hasta insignificante. Ese es el miedo al que nunca quieren enfrentarse, por eso se escudan en roles. El amante perfecto,
el amigo brillante, el exitoso inquebrantable. Pero cuando el telón cae y no queda audiencia, se enfrentan a una realidad brutal. Ni siquiera ellos saben quiénes son. En cambio, el camino de quien fue atrapado por el narcisismo es justo lo contrario, del olvido hacia el reencuentro. Al principio, te perdiste a ti mismo, olvidaste tus sueños, tu voz, incluso cómo se sentía la paz. Vivías en constante alerta, analizando si hoy estaban felices o fríos, si tú tenías la culpa o no. Todo tu mundo cabía en el vaivén emocional de esa persona. Y entonces ocurre un momento sin ruido, sin drama, en el que te das cuenta de que ya no tienes fuerzas para seguir. Dejas de llorar, dejas de discutir, dejas de justificarte. Ese es el momento de la rendición. Y es ahí, precisamente ahí, donde se abre la puerta a la sanación. El silencio que eliges puede parecer pesado al principio, te confunde, te hace sentir vacío. Pero con el tiempo, descubres que ese silencio es fuerza contenida. Es el espacio donde puedes volver a escuchar tu propia voz, donde recuerdas quién eras antes de que esa persona llegara a tu vida. Es ahí donde comienzas a reescribir tu historia, ya no con ellos como centro, sino contigo como protagonista. Y en ese proceso, descubres algo milagroso. El narcisista ya no es una obsesión, solo es un capítulo que se ha cerrado. El dolor aún existe. Los recuerdos permanecen. Pero tú ahora eres más sabio, más fuerte. Ya no lo ves como alguien que tiene poder sobre tu valor. Al contrario, ves con claridad que no es más que alguien que huía de sí mismo. Y desde ese instante, ya no necesitas venganza, ni explicaciones, ni volver atrás. Solo necesitas seguir caminando. Y cuando caminas en paz, el narcisista se derrumba, porque entiende que ya no estás dentro de su juego. Ya no eres su fuente de reacciones. Ya no eres el espejo que sostiene su frágil ego. Y para él, eso es como perder el aire que respira. En un nivel más profundo, la tragedia del narcisista es una advertencia para todos nosotros, porque todos, en algún momento, caemos en la ilusión de que necesitamos controlar para sentirnos seguros. Queremos que los demás piensen bien de nosotros, nos amen como deseamos, reaccionen como esperamos. Pero el amor verdadero nunca nace del control. Solo puede existir en la libertad. Y cuando aprendemos a amar sin imponer, salimos también de la tierra del narcisismo que todos, en algún grado, llevamos dentro. Esto nos lleva a una verdad aún más esencial. El amor auténtico siempre va de la mano con la verdad. Si el amor que recibes te obliga a perderte, a vivir con miedo, a sacrificar tu paz interior, entonces no es amor. Es control disfrazado. En cambio, si ese amor te permite ser tú mismo, te hace crecer, te da espacio para respirar y ser real, entonces sí, eso es amor de verdad. Saber distinguir esa diferencia no solo te permite salir de las garras de un narcisista, sino que evita que repitas el ciclo en el futuro. Cuando valoras tus propios límites, también respetas los de los demás. Cuando dejas de buscar validación a cualquier precio, ya no te dejas atrapar por manipulaciones disfrazadas. Y cuando entiendes que la paz es más valiosa que el drama, comienzas a reconocer la diferencia entre el amor y la ilusión. Al final, la lección más importante no es sobre el narcisista, es sobre ti. Ellos quizás nunca cambien, quizás nunca se arrepientan, pero eso no importa.
Lo que importa es que tú has cambiado, has atravesado la oscuridad y has encontrado la luz dentro de ti. Has tenido el valor de soltar, de callar, de elegir la paz. Y esa es tu mayor victoria. Cuando una relación con un narcisista se rompe, muchos se preguntan, ¿por qué actuaron así? ¿Por qué no supieron amar de verdad? ¿Por qué dejaron escapar algo tan valioso? Pero la respuesta siempre apunta a una realidad difícil de aceptar. El narcisista nunca entendió la esencia del amor. Para ellos, el amor no es un encuentro de almas, sino un campo de batalla donde solo gana quien controla. En su visión, una relación nunca es una colaboración entre iguales. Es una partida de ajedrez. Siempre deben tener la ventaja, controlar el tablero, guiar los movimientos del otro según sus propios planes. El amor se convierte en una estrategia, donde cada acción busca proteger su ego quebradizo. Y en lo más profundo, todo esto nace de un único temor, el miedo al abandono. Porque si un día tú te vas, se cae la máscara, y debajo de ella no hay un ser invencible, sino un yo pequeño, herido. Es este miedo el que los lleva a aferrarse con desesperación, pero, paradójicamente, cuanto más control buscan, más lejos empujan al verdadero amor. Una de las señales más claras es la incoherencia emocional. Hoy son amables, apasionados, te hacen creer que todo está bien. Pero mañana pueden ser fríos, distantes, incluso crueles. Esta inestabilidad constante te deja en un estado de alerta permanente, como si caminaras sobre hielo delgado. No sabes cuándo se romperá la superficie, solo que un paso en falso podría hacerlo todo pedazos, y en ese proceso pierdes tu seguridad interior. Pero lo más triste es esto: el narcisista ve tus reacciones como combustible. Si lloras, sienten poder. Si te enojas, se sienten importantes. Si suplicas, saben que aún te quedas. No les importa cuánto te duele, mientras sigas reaccionando y dándoles atención. Y luego, cuando decides guardar silencio, cuando ya no juegas su juego, ellos caen en un vacío sin fondo. El silencio, para ti, es protección, pero para ellos es una sentencia. Dice: ya no tienes poder sobre mí, ya no alimentarás más mi ego. Es en ese momento que muchos narcisistas entran en pánico. Intentan todo: fingir arrepentimiento, presentarse como víctimas, incluso atacarte para provocar una reacción. Pero cuando sus tácticas caen en el vacío, cuando los mensajes quedan sin respuesta, cuando el silencio se mantiene, descubren una verdad que siempre evitaron: no son intocables. Del otro lado, tú, la persona que fue manipulada, comienzas un nuevo camino. Al principio, el silencio puede sentirse como soledad, pero pronto comprendes que es el espacio donde comienza la sanación. Ya no giras alrededor de sus estados de ánimo. Ahora giras en torno a ti. Recuperas pasatiempos olvidados, sueños postergados, partes de ti que habían sido empequeñecidas. Ese es el momento en que comienzas a reconstruirte. Aprendes a establecer límites, no para alejar a los demás, sino para proteger tu paz. Aprendes a decir no sin culpa. Aprendes a amarte antes de volver a amar a otros. Y descubres que esa creencia que el narcisista sembró de que no eras suficiente fue solo una ilusión para mantenerte bajo su control. La verdad es lo opuesto. Siempre has sido suficiente. Tu ternura, tu compasión, tu paciencia no son debilidades,
son fortalezas. Fue justamente tu capacidad de amar lo que te hizo vulnerable a ellos. Pero ahora usas esa fortaleza para protegerte, no para alimentar a otros a costa de ti. Y en ese momento, te vuelves alguien que ya no pueden controlar. Para un narcisista, eso es su mayor derrota. Sí, pueden reemplazarte, encontrar otra fuente de suministro emocional. Pero en el fondo saben una cosa: nadie los amará como tú los amaste. Nadie será tan paciente. Nadie los perdonará tantas veces. Y esa pérdida, una vez sucedida, es irreversible. Esa es la tragedia simbólica que muchos psicólogos llaman la caída del espejismo del poder. No es solo perder una relación, es perder la máscara que los protegía de la verdad sobre sí mismos. Y cuando esa máscara se rompe, ya no tienen dónde esconderse. En cambio, para ti, esto es una resurrección. Cada día que guardas silencio, te haces más fuerte. Cada límite que estableces, creces. Cada paso fuera del ciclo tóxico, estás más cerca de la libertad. Y lo más hermoso es esto: no necesitas que ellos se arrepientan. No necesitas que te pidan perdón. No necesitas que cambien. Solo te necesitas a ti. En ese silencio, encuentras una verdad profunda. El amor verdadero no necesita controlar, no necesita poseer, no necesita que nadie sea su fuente. El amor real es un lugar donde ambos pueden ser ellos mismos, crecer juntos y construir paz. Y cuando has probado el dolor de lo falso, valoras más que nunca la verdad sencilla. Este camino, aunque lleno de lágrimas, te abre la puerta de una madurez que ningún libro puede enseñarte. Te convierte en alguien más fuerte, más claro, más sabio y, sobre todo, en alguien que sabe que su valor nunca ha dependido de los ojos de otro. Hay una paradoja que pocos ven. El narcisista puede tener todas las herramientas sofisticadas para controlar a otros, pero es completamente impotente ante sí mismo. Puede leer tus emociones, explotar tus miedos, aprovechar tu sensibilidad, pero cuando el espejo interior les muestra su reflejo, huyen, porque su verdadero miedo no es perderte, es perder la ilusión de que son superiores, invencibles. En los primeros días de la relación, el narcisista parece un artista experto. Pinta cuadros de amor con colores brillantes, halagos constantes, gestos románticos, miradas que te hacen sentir como el centro del universo. A esta etapa se le conoce como love bombing, una lluvia emocional tan intensa que te hace pensar que has encontrado el amor de tu vida, pero en realidad es solo el inicio de un guión perfectamente calculado. Cuando ya habías confiado en ellos, cuando el vínculo estaba formado, el guión comenzó a cambiar. Ya no eran palabras dulces, sino comentarios sutiles pero demoledores. Eres demasiado sensible. Solo era una broma. Estás recordando mal. Al principio los dejabas pasar, pero con el tiempo, esas pequeñas agujas comenzaban a perforar tu autoconfianza. Si empezabas a preguntar, ¿soy demasiado débil? ¿Y si realmente estoy equivocada? Y ese es el corazón de la manipulación, hacerte dudar de ti misma, para que dependas de ellos como una brújula rota que solo apunta hacia su control. El narcisista nunca busca la verdad, busca sumisión. Cada conflicto no tiene como fin resolver, sino reafirmar su poder. Cuando lloras, sienten poder. Cuando te justificas, se sienten importantes. Cuando guardas silencio por dolor, creen que han ganado, pero no comprenden que, con cada una de esas heridas, tú aprendes sobre tus propios límites. Y cuando ese límite llega a su fin, te vas, sin gritos,
sin drama, solo con una decisión silenciosa: soltar. Y en ese instante, su castillo de ilusión comienza a resquebrajarse. El pánico ante la pérdida del suministro emocional. Para un narcisista, perder a quien le proporcionaba validación emocional es como una destrucción del ego. No solo pierden a alguien que los amaba, pierden el espejo que reflejaba su falsa identidad. Cuando ya no hay elogios, ni peleas, ni culpabilidad que los exima, tienen que enfrentarse con una verdad brutal. No son perfectos, y en el fondo son profundamente frágiles. En esta etapa, muchos buscan una nueva fuente, se lanzan a otra relación. Repiten el mismo patrón, pero cuanto más buscan, más se desgastan, porque la conexión genuina no puede clonarse. Puede que la nueva persona los admire un tiempo, pero tarde o temprano verá la incoherencia, la frialdad, y el ciclo comienza de nuevo. Algunos, en cambio, intentan recuperar a la fuente anterior, lloran, prometen, incluso fingen haber cambiado, pero esta vez tú has aprendido. Esta vez tú guardas silencio. Sabes que el arrepentimiento no es acción. Sabes que las promesas no significan transformación. Y cuando ya no reaccionas, entran en verdadero caos. El silencio, un faro que revela la verdad. El silencio, para quien fue manipulado, es liberación. Pero para el narcisista, es una sentencia. El silencio corta el lazo, les impide extraer energía de ti, les bloquea el juego, les niega el papel de víctima. Es la realidad desnuda. Ya no estás bajo su control. Por eso temen al silencio más que a nada. Pueden tolerar peleas, discusiones, incluso rechazo, porque eso aún es conexión. Pero el silencio es vacío, y para ellos, dejar de existir en tu mundo emocional es una angustia insoportable, tu camino de renacimiento. Mientras ellos caen en desesperación, tú comienzas algo nuevo, un viaje de regreso a ti misma. Al principio, puede que te sientas perdida. Habías girado tanto tiempo en torno a sus estados de ánimo que el silencio parece un abismo. Pero día tras día, descubres la paz. Vuelves a escucharte, a recordar lo que te hacía feliz. Te reconectas con lo simple, un libro, una taza de té, una tarde tranquila, y con cada pedazo reconstruyes tu identidad perdida. Aprendes que los límites no son egoísmo, sino formas de cuidar tu calma, que tu ternura no es para regalarla a cualquiera, sino para ti primero, y que el amor no es sacrificio ciego, es crecer juntos. La tragedia real del narcisista, lo que más duele al narcisista no es tu partida, sino cómo te fuiste. No te fuiste con rabia, no te fuiste con odio, te fuiste en silencio y serenidad. Y eso les muestra una verdad que no pueden tolerar. Has crecido, has despertado, y ya no pueden tocarte. Pueden intentar reemplazarte, pero en su mente saben que lo que perdieron no se recupera, porque tú no eras solo una fuente emocional, eras la prueba de que eran capaces de ser amados de verdad, y al perder esa prueba, deben enfrentarse al hecho de que ellos mismos destruyeron lo más valioso que tenían. Esa es la tragedia casi mítica del narcisista, pasarse la vida buscando amor y destruirlo cada vez que lo encuentran por miedo, por necesidad de control. Tú, la prueba viviente de la libertad, pero esta historia no trata solo de su caída. Lo más importante es que es la historia de tu renacimiento, porque al irte, no solo te alejaste de una persona, sino de un ciclo entero de dolor. Recuperaste tu mapa, reescribiste tu historia, y esta vez, tú eres la protagonista, y en ese viaje,
Te convertiste en prueba viva de que, el silencio es más fuerte que 1000 discusiones. La paz vale más que promesas vacías. Free. El amor verdadero no coexiste con el control. Cuando te marchas, no necesitas que el narcisista lo admita, ni que se disculpe, ni que cambie. Tu victoria no está en que ellos se transformen, sino en que tú ya lo has hecho. Fuerte, clara, libre. Al final, lo importante no es lo que hizo el narcisista, sino lo que tú aprendiste después de todo. Tal vez intentaron convertir el amor en una herramienta, la bondad en una debilidad, el apego en una cadena, pero justamente en ese viaje descubriste una gran verdad. Eres mucho más fuerte de lo que pensabas. No naciste para ser personaje secundario en la historia de nadie. Naciste para escribir tu propia historia. Cuando guardas silencio, cuando decides retirar tu atención de forma firme, no solo recuperas tu libertad, obligas al narcisista a mirar aquello que ha evitado toda su vida, el vacío dentro de su alma. Y eso no es venganza, es la justicia natural de la vida, porque ninguna relación puede sostenerse con mentiras y control, y ningún alma puede ser encarcelada para siempre si ya ha despertado. Tu silencio no es insignificante. No solo rompe un ciclo tóxico, sino que abre la puerta a un nuevo capítulo, un capítulo de paz, de límites claros. Hay filo de amor verdadero, un amor que comienza contigo misma. Ya no vives con miedo a sus cambios de humor. Ya no buscas tu valor en los ojos de los demás. Lo has encontrado dentro de tu propio corazón. Y esa es la victoria más grande. No se trata de ver al narcisista caer, sino de verte a ti crecer, levantarte de entre los escombros y brillar en tu libertad. Ellos quizás repitan el mismo ciclo con alguien más, pero tú no. Tú has salido, tú has aprendido, y no volverás jamás a esa oscuridad. Si estás escuchando estas palabras, quiero que sepas algo muy importante. No estás sola. Hay muchas personas que caminan el mismo sendero que tú, de la ruptura a la sanación, del dolor al crecimiento. Permite que tu historia sea una luz para otros. Permite que la verdad que llevas sea el escudo que te proteja. Antes de cerrar, quiero hacerte una invitación. Si estas palabras tocaron tu corazón, si te ves reflejada en esta historia y quieres seguir caminando este camino de sanación, suscríbete al canal. Quédate con nosotros. Haz que cada video no sea solo una lección, sino un hito en tu viaje de regreso a ti misma. Y recuerda siempre, mereces un amor verdadero, un amor sin control, sin mentiras, sin miedo. Mereces paz.